Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a ver un tema muy importante que es el presupuesto. La bibliografía que vamos a utilizar es Derecho Financiero Mexicano y el autor es Sergio Francisco de la Garza. Ok, comencemos. La ley definía el presupuesto como la autorización expedida por la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expensar las actividades oficiales, obras y servicios públicos a cargo del gobierno federal durante el periodo de un año a partir de enero. Presupuesto de ingresos. La Constitución Federal da la facultad al Congreso, recordemos, para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Esto viene en el artículo 73, fracción séptima constitucional, y artículo 72, inciso H. Se desprende la conclusión, apoyada por la práctica, en el sentido de que la iniciativa de la ley de ingresos debe ser discutida primeramente por la Cámara de Diputados y posteriormente por la Cámara de Senadores. Ahora bien, la ley de ingresos, que así se llama el acto legislativo que determina los ingresos que el gobierno federal está autorizado para recaudar en un año determinado, constituye por lo general una mera lista de conceptos por virtud de los cuales puede percibir ingresos el Estado, sin especificar, salvo casos excepcionales, los elementos de los diversos impuestos: sujeto, hecho imponible, alícuota, tasa o tarifa de gravamen, y solo establece que en determinado ejercicio fiscal se percibirán los ingresos provenientes de los conceptos en la misma. Se enumeran los que se causan y recaudan de acuerdo con las leyes en vigor. Entonces, es el presupuesto de lo que ellos estiman que van a ingresar, es lo que se va a ingresar en ese año. Por otro lado, en el presupuesto de egresos ha sostenido que es una mezcla de actos jurídicos reunidos en un solo documento, que para su análisis debe dividirse en cuanto a recursos y gastos. En México, Fraga expone que para poder llegar a una conclusión sobre el particular, la naturaleza intrínseca del presupuesto, es necesario conocer a fondo los efectos jurídicos que produce el presupuesto. El presupuesto constituye la autorización indispensable para que el Poder Ejecutivo efectúe la inversión de los fondos públicos. El presupuesto constituye la base de la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo debe rendir al Legislativo. El presupuesto, consecuentemente, produce el efecto de descargar de responsabilidad al Ejecutivo como todo manejador de fondos. Se descarga cuando obra dentro de las autorizaciones que le otorga quien tiene poder para disponer de esos fondos. A su vez, el presupuesto es la base y medida para determinar una responsabilidad cuando el Ejecutivo obra fuera de las autorizaciones que contiene. El primero de los efectos jurídicos señalados, del que son corolarios los demás, es que en realidad viene a dar la clave para la solución del problema que tenemos planteado. Otorgar una autorización no es otra cosa sino realizar la condición legal necesaria para ejercer una competencia que no crea el mismo acto de autorización, sino que está regulada por una ley anterior. Ahora bien, vamos a comentar algunos principios de carácter sustancial del presupuesto. El equilibrio presupuestario. ¿Qué es esto? Ríos Elizondo lo denomina principio de exactitud y afirma que se aplica en la preparación y sanción del presupuesto y exige que tanto los gastos como los ingresos dados en cifras se calculen mediante estudios socioeconómicos que permitan llegar aproximadamente a cifras reales en cuanto a lo que habrá de recaudarse en el ejercicio de que se trate, lo que se gastará en el mismo periodo. El principio de anualidad. En el derecho mexicano, el principio de anualidad resulta de que el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución dispone
que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. En el derecho mexicano, el año financiero o ejercicio fiscal coincide con el año calendario. Tiene pues una duración de 12 meses a partir del 1 de enero. El principio de unidad. En la palabra de Fraga, el principio de unidad del presupuesto consiste en que hay un solo presupuesto y no varios, siendo dicha unidad exigible por ser la forma que permite apreciar con mayor exactitud las obligaciones del poder público, lo cual constituye una garantía del orden en el cumplimiento de ellas. Está el principio de universalidad. El principio de universalidad consiste en que todos los gastos públicos deben estar autorizados por el presupuesto y tiene consagración constitucional en el artículo 126, que dispone: no podrá hacerse pago alguno que no esté consignado en el presupuesto o determinado por ley posterior. Principio de no afectación de recursos. Este principio tiene por objeto que determinados recursos no se utilicen para la atención de gastos determinados, esto es, que no tengan una afectación especial, sino que ingresen a rentas generales, de modo tal que todos los ingresos sin discriminación entren a un fondo común y sirvan para financiar todas las erogaciones. Principios de especialidad o de separación de gastos. Fraga dice que la especialidad significa que las autorizaciones presupuestales no deben darse por partidas globales, sino detallando para cada caso el mundo del crédito autorizado, y que la finalidad de esta regla es no solo establecer orden en la administración de los fondos públicos, sino también dar base para que el Poder Legislativo pueda controlar eficazmente las erogaciones. O dar, que no sé qué, ahí escribí mal la palabra. Principios de especialidad o de separación de gastos. Pero aquí tengo el libro, déjenme revisar. A ver si puedo encontrar la palabra correcta. Principio de especialidad. Principio, eficazmente las erogaciones. Sí, sino también dar base. Es correcto. Y luego, principios de especialidad o de separación de gastos. También en nuestro derecho, Ríos Elizondo sostiene que el principio de especialidad se refiere a la ejecución del presupuesto y se divide en cualitativa y cuantitativa. La primera exige sean invertidos todos los recursos precisamente en los fines señalados en el presupuesto. La segunda requiere que los gastos no excedan, en ningún caso, del importe asignado en el propio documento, pudiendo, por el contrario, ser por menor cantidad. Si no requiere hacer la erogación, en cuyo caso procede a efectuar las transferencias de partidas que se estimen convenientes, lo cual deberá ser autorizado por la Cámara de Diputados oportunamente al solicitársele la modificación presupuestal respectiva. Otros principios. Ríos Elizondo cita el principio de publicidad, que significa que debe ser conocido por el pueblo en la forma más amplia posible, tanto en su fundamento como en sus cifras. Su difusión debe hacerse desde el momento en que el jefe de Estado envía a la Cámara de Diputados el proyecto de su presupuesto y continuarse durante todo su ejercicio. En suma, que debe darse a conocer a la nación, utilizándose los medios de difusión más idóneos y efectivos para este propósito, dándose así cumplimiento a elementales principios de democracia. Ok, ahora tenemos un apartado
de preguntas frecuentes relacionados como con estos temas. ¿Cuál es el proceso y el calendario de la aprobación del presupuesto en México? El proceso de aprobación inicia el día 8 de septiembre con la entrega del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión como parte del paquete económico. Desde este momento y hasta el día 15 de noviembre como plazo máximo, la Cámara de Diputados, quien tiene la facultad exclusiva para aprobar el presupuesto de egresos, analiza, discute y modifica, de considerar lo necesario, la propuesta formulada por el Ejecutivo Federal. Sus resultados son integrados en la minuta del proyecto de decreto, la cual se presenta al Pleno de la Asamblea de la Cámara de Diputados para su discusión final y aprobación. Una vez aprobado el decreto, es remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En un plazo de 20 días naturales, importa observar que, en los años de término de la gestión del Ejecutivo Federal, el calendario de aprobación se modifica de la siguiente manera. El plazo máximo para entregar el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación como parte del paquete económico correspondiente es el día 15 de noviembre. ¿Qué es el paquete económico? Es el conjunto de consideraciones económicas y fiscales para el siguiente ejercicio fiscal que el Poder Ejecutivo pone a su disposición del Poder Legislativo para su discusión y eventual aprobación. Está integrado básicamente por los criterios generales de política económica, la iniciativa de la Ley de Ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y la miscelánea fiscal. ¿Qué contiene el documento de criterios generales de política económica? Es el compendio base de estimaciones de política económica para la formulación de la política fiscal que el Ejecutivo Federal presenta anualmente al Congreso de la Unión como parte del paquete económico. Contiene la evolución reciente de la economía mexicana, su contexto y comportamiento futuro probable. Información que da pauta para establecer el cálculo de los ingresos públicos y, por tanto, el volumen de gasto a disponer para el ejercicio anual siguiente, entre los cuales destacan el crecimiento económico, la inflación, el déficit, el tipo de cambio, la tasa de interés y el precio del barril de petróleo. ¿Por qué es importante el gasto público para un país? Porque a través del ejercicio del gasto público, el Estado da cumplimiento a sus funciones esenciales, que se refieren a mantener la paz y el orden social, así como procurar la aplicación del marco jurídico vigente y, con ello, garantizar la impartición de justicia, además de promover el desarrollo social y económico de sus habitantes. El gasto público es uno de los instrumentos más importantes del Estado, desde el punto de vista económico, para entregar bienes y servicios públicos esenciales para impulsar el desarrollo de la nación, tales como educación, salud, desarrollo científico y cultural, así como para la creación de la infraestructura necesaria para el crecimiento del país. Además, es también un instrumento para corregir los desequilibrios del desarrollo económico y las desigualdades sociales. El gasto público, por otra parte, contribuye a corregir desequilibrios entre oferta y demanda de bienes y servicios, favoreciendo la estabilidad y niveles adecuados de inversión y empleo. En suma, el gasto público es el instrumento con que cuenta para garantizar la estabilidad y desarrollo económico y social de un país. Y bueno, la bibliografía que utilicé, como les había comentado, es este libro. No sé si lo tengan en digital. Voy a ver si puedo sacar copias y digitalizarlas. O si no, cómprenlo. Creo que a mí me ha servido desde que estudié la maestría, de hecho. Sí, y otra liga que fue el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. De igual forma, si tienen oportunidad, revisen
los criterios generales de política económica. Involúcrense un poquito en todo este tema del presupuesto, de las finanzas, o sea, qué hay detrás de todo, ¿no? O sea, no está nada mal este tema, está súper interesante. Y investiguen, entre más lean, más aprendizaje tienen y en algún momento les va a servir. Van a escuchar en alguna plática, van a poder aportar algo. Y bueno, quiero aprovechar y quiero que veamos el presupuesto de egresos de la Federación. Miren, que creo que también es parte de su tarea. Revisarlo. Ay, a ver. Y ver cómo se asignó 1, 3, 4, presupuesto de egresos. Miren. Ay, pero yo no sé ponerle eso. Bueno, se ve muy lejos, pero aquí podemos ver como distintos rubros, cuánto se está programando para cada cosa. Bueno, ustedes ya lo van a poder analizar detenidamente. ¿Cuánto se destina para el sector social, infraestructura, salud? Mira. Y quería verlo con ustedes para que podamos, para que conozcan aquí el presupuesto de egresos. Pero bueno, eso fue todo. Espero les haya ayudado y si tienen alguna duda o comentario de cualquier cosa, me mandan correo, por favor. Espero les haya ayudado. Busquen información del presupuesto. Yo leí el material, no pueden encontrar algún otro material. Yo busqué en otros libros, o sea, que ya tenía yo aquí en mi casa. Pero si ustedes tienen más recursos, más libros, busquen en biblioteca virtual, en la biblioteca digital, a ver qué hay por ahí. Debe haber mucho material, a ver qué encuentran para hacer su actividad. Cualquier cosa, pues estoy aquí al pendiente. Muchas gracias. Diviértanse.